Bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo video, nuestra segunda cápsula de aprendizaje de tercero y cuarto medio para la asignatura de lengua y literatura. En esta ocasión tenemos algunas metas y objetivos propuestos para este segundo video y esta segunda guía también. ¿Cuáles son ellos? Conocer y comprender los tipos de argumento. Vamos a adentrarnos un poquito más en el texto argumentativo y también vamos a conocer y comprender las falacias argumentativas. Además, vamos a producir pequeños textos no literarios y también vamos a evaluar diversas situaciones argumentativas que se dan en la cotidianidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y que tú ya debes estar escuchando, es esta canción de Violeta Parra, El Advertido. ¿Por qué vamos a escuchar esta canción? Y tú vas a tener la letra de ella también, porque es importante que puedas responder a estas dos interrogantes que se te plantean. Te hemos subrayado algunos segmentos de esta canción que estamos escuchando para que tú puedas interpretar y nos puedas argumentar respecto a de qué crees que se está tratando. Luego, tenemos que recordar algunos conceptos que ya hemos trabajado en la guía anterior. Vimos que los elementos centrales de los textos argumentativos son la tesis, ¿cierto?, las bases, la garantía y el respaldo. Perfecto. Respecto de las bases en particular, que son los argumentos que yo entrego para defender mi postura, podemos enlazarlos con convencer o persuadir. Vamos a convencer a alguien cuando utilicemos argumentos ligados a la racionalidad, ¿no? Argumentos lógicos, racionales. Y vamos a persuadir a alguien cuando, por otro lado, utilicemos argumentos ligados a la emotividad o a la afectividad. Es muy importante tener esa distinción clara. Y en este punto te vamos a plantear una pregunta. ¿En tu vida diaria utilizas más argumentos ligados a convencer o a persuadir? ¿A qué crees que se deba esto? Señala una situación en particular y redacta tu respuesta en mínimo 3 líneas. Es un momento para reflexionar y pensar si quizás utilizo más argumentos ligados a la racionalidad y estoy convenciendo a mis receptores, o si por otro lado estoy utilizando más argumentos ligados a la emotividad, a la afectividad y en consecuencia estoy persuadiendo a mis receptores. Es importante que puedas responder esa tercera pregunta para luego dar paso a algunos tipos de argumentos que podemos identificar dentro de los textos argumentativos y la argumentación en general. El primero que vamos a ver es el argumento causal. Aquí la tesis se fundamenta a través de la relación de un hecho con su efecto o de un hecho con su causa. Por ejemplo, tenemos una causa. Este terreno es barroso. ¿Ok? ¿Qué efecto tiene esa causa? Bueno, que tiene una capacidad de carga casi nula, ¿no? O sea, en consecuencia, como el terreno no es muy bueno y tiene mucho barro, no podemos cargar muchas cosas en él porque se puede comenzar a mover o las cosas quizás se pueden estropear, ¿no? Manchar. Así funcionaría el argumento causal. El segundo argumento que vamos a revisar es el de autoridad. Y este tiene que ver con la persona que está enunciando este argumento. Por ejemplo, cuando nosotros nos sentimos enfermos, ¿a quién le hacemos caso generalmente? No a la vecina, no al familiar, ¿no? Deberíamos acudir a un centro médico para que un médico o un doctor nos diga qué podemos tomar o, en definitiva, qué enfermedad tenemos. Ese funcionaría como argumento de autoridad. Yo le voy a hacer caso a esa persona porque reconozco su autoridad y porque tiene estudios en la materia. Lo mismo cuando tengo quizás algún problema legal. La persona que tiene la autoridad para poder indicarme lo que debo hacer es un abogado. Entonces, con eso tiene relación este segundo argumento.
El tercer argumento tiene que ver con generalización. Se obtiene una conclusión, ¿cierto?, a partir de casos similares que en ocasiones se pueden aplicar a un caso distintivo del mismo tipo. Por ejemplo, decir que las protestas del año 2021, que se dieron lugar a la llamada Primavera Árabe, causaron fuertes actos represivos e incluso guerras civiles, guerras entre los habitantes, ¿no?, y muy pocas reformas democráticas. Lo mismo se observó en Hong Kong en el año 2014. Entonces, yo luego de leer ese fragmento puedo obtener un argumento de generalización y puedo decir las revueltas y alzamientos populares en general no siempre conducen a generar transformaciones democráticas, ¿no? De este pequeño hecho en concreto, bueno, de estos dos hechos, yo generalizo en relación a las revueltas y a los alzamientos populares. El argumento basado en hechos y datos tiene que ver con que se presenta información que va a descansar en situaciones demostrables y también en datos estadísticos. La verdad es que este tipo de información no se puede poner en duda porque son datos comprobados y demostrados, pero sí podemos poner en duda cuál es la relación que tiene con la tesis, si es que es pertinente utilizar ese argumento para esa tesis en particular. El siguiente argumento es el afectivo. Aquí apelan a las dudas, miedos o deseos que tengan los receptores. Como por ejemplo, yo puedo decir, nadie está libre del cáncer de piel o nadie está libre de alguna enfermedad en particular, ¿no? Eso se relaciona con el miedo que pueda tener alguna persona. Otro argumento tiene que ver con la apelación a la experiencia personal. Se fundamenta en la experiencia previa del emisor del texto y en ideas de carácter general que comúnmente pueden ser aceptadas, como por ejemplo decirle a algún amigo o familiar que se le recomienda consultar a un doctor en particular porque él me ayudó. Esto es lo típico que, por ejemplo, cuando nos recomiendan ir a un especialista porque a esa persona le funcionó. Eso tiene que ver con la experiencia personal de ese emisor en particular. Luego de haber revisado estos tipos de argumento, es importante y vamos a trabajar con dos tweets en particular. Aquí vemos el primero, ¿cierto?, que hace alusión a una situación en particular en relación con la vacuna. Entonces la idea es que tú puedas identificar cuál es la tesis que propone Amanda Miguel en este tweet y también si tienes algún argumento para defender su tesis ella. Y de ser así, ¿cuál argumento sería en este caso en particular? También tenemos este segundo tweet y la idea es que tú puedas identificar qué tipo de argumento utiliza Marco para defender su postura y además si estás de acuerdo con el uso que hizo de este tipo de argumento. Además, señalar por qué. Y en ese caso es importante que entregues un argumento en particular. Lo siguiente que vamos a ver son las falacias argumentativas, que se utilizan de forma reiterada cuando argumentamos, ya sea de forma oral o cuando también escribimos un texto argumentativo. Se tratan de razonamientos que siempre o casi siempre conducen a un argumento erróneo. Y vamos a ver cuáles son los tipos de falacia que nos interesa manejar en este punto. El primero tenemos la generalización apresurada, que se deriva de consecuencias amplias sobre la base de hechos aislados y excepcionales. Por ejemplo, Jorge es de baja estatura, pero muy ágil, por lo que yo voy a pensar que todas las personas de baja estatura van a ser ágiles, rápidos y atléticos. A eso nos referimos con una generalización apresurada, porque la verdad es que no tiene por qué ser así. No una persona bajita siempre va a ser ágil. De eso se trata este tipo de falacia. También tenemos un ataque indirecto, que es el segundo tipo de falacia que vamos a trabajar. Aquí
no se trata de atacar a la persona, sino a las circunstancias del oponente, haciendo notar que alguien tiene una postura por conveniencia. Por ejemplo, decir, como eres de ese partido, te entusiasma esa manera de pensar, ¿no? Es un ataque indirecto a los argumentos que entrega esta persona. También tenemos los ataques personales y aquí vamos directamente a atacar a la persona, a descalificar a esa persona que obviamente tiene una postura. Y no vamos a argumentar respecto de las ideas, sino que nos vamos a entrometer con esa persona, ya sea sacando a relucir aspectos de su vida personal o quizás aspectos físicos que le puedan servir a su contrincante, ¿no? La otra falacia que es importante revisar es la causa falsa. Aquí se establece una causa que no es tal y que solo tiene una relación de proximidad, en realidad una proximidad temporal, con el supuesto efecto. Por ejemplo, decir que consumí pepino y me sentí mucho mejor del estómago. Creo que esa fruta posee efectos beneficiosos para sanar la gastroenteritis, por ejemplo. O sea, ahí se establece una relación falsa respecto al pepino y al dolor de estómago en particular y a la gastroenteritis. El siguiente argumento tiene que ver con apelar a los sentimientos. Aquí lo que se busca es conmover a la otra persona sobre la base de los sentimientos para conseguir un trato especial. Se valida en este caso un punto de vista porque el que lo defiende tiene algún problema o dificultad. Por ejemplo, la siguiente falacia tiene que ver con apelar a una falsa autoridad. Se cita a una persona, pero se van a tergiversar sus ideas, o se cita respecto a una temática a la cual en realidad esa persona no se ha referido. De eso se trata y con eso tiene que ver esta falacia de apelar a una falsa autoridad. En definitiva es entregar argumentos que son a todas luces erróneos. Otra falacia que tenemos es envenenar el pozo. Aquí lo que se hace es que se dejan muchas dudas respecto de los argumentos del oponente, pero es importante realizar esto antes que mi oponente entregue su posición, ¿no? Porque luego él va a dar su punto de vista, su posición y en definitiva todo lo que yo diga mal respecto a mi oponente no va a tener una validez. La verdad es que envenenar el pozo tiene que ver también con esta situación de poder utilizar esta falacia a mi favor y en definitiva marcar un poco el terreno para que mi oponente quizás no entre de buena manera en este proceso argumentativo. Otra falacia que vamos a trabajar es la falsa analogía. Y aquí se establecen comparaciones entre dos o más conceptos. Hechos también pueden ser o realidades que no son comparables entre sí. Por ejemplo, decir que la economía de un país funciona como una casa, por lo que se deben aplicar las mismas normas que utiliza un jefe de hogar para mantener a su familia. O sea, lo que se está realizando es comparando la economía con un hogar, pero realmente estos conceptos no pueden ser comparables en esos términos. Por eso se trataría de una falsa analogía y funcionaría como una falacia en este caso. También tenemos apelar a las élites. Aquí se va a validar un punto de vista dado que una minoría a la cual supuestamente todos queremos pertenecer, ¿no? Una élite económica, la considera correcta. Generalmente es usada por la publicidad, ¿no? Como decir, por ejemplo, Mercedes-Benz, un auto solo para ganadores. Lo que se genera ahí es que las personas, o lo que se busca generar, es que las personas adquieran este auto porque está relacionado con este concepto de ser un ganador, ¿no? Luego de revisar estos argumentos, tipos de argumentos y estos tipos de falacia, es importante que
pares un momento y te hagas algunas preguntas o algunos cuestionamientos para comprobar si es que puedes seguir avanzando en la guía o si quizás hay que revisar algunos conceptos que hayan quedado no tan claros, ¿no? Si en este punto puedes explicar con tus palabras las diferencias entre convencer o persuadir, es momento de poder avanzar. Además, otra pregunta que sería bueno que realizaras en este momento es si crees que puedes definir los tipos de argumentos vistos. Son muchos, pero la idea es que puedas tener una idea en relación a ellos. Y la tercera pregunta es si podrías definir el concepto de falacia, que ya veíamos recién. Luego se te plantea una actividad. La idea es que leas estos argumentos, estos 3 argumentos que se presentan y señales qué falacia se está utilizando. Y además de señalar el tipo de falacia, que es muy importante, también es importante justificar esta respuesta. ¿Por qué, por ejemplo, tú crees que en el argumento 1 se está utilizando la falacia de, no sé, voy a decir cualquier cosa, falsa autoridad? Ahí en la columna que sigue darás tus razonamientos y la justificación de ello. La siguiente actividad tiene que ver con lo que tú ya ves acá, ¿no? Una sopa de letras. Y te pedimos que busques los siguientes conceptos: tesis, argumento, falacia, generalización, datos, convencer y persuadir. Estos 7 conceptos debes encontrarlos aquí en esta sopa de letras. Están muy bien escondidos, así que es importante que puedas evidenciar y puedas marcar con algún color dentro de tu guía de trabajo. Luego te vamos a presentar este texto, que también puedes ver aquí, el texto 1. La idea es que lo puedas leer y puedas marcar con una X la alternativa que consideres correcta para la pregunta: ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a la tesis del fragmento? Hay una tesis escondida dentro de este texto. Debes leer las opciones que te entregamos y poder marcar la alternativa que tú consideres que está correcta. Tenemos también este texto 2, que se trata de lo mismo. ¿Qué procedimientos persuasivos utiliza el emisor del fragmento? La idea es que lo puedas leer también y puedas encontrar esta respuesta. Entonces, en este video, ¿qué cosas hemos visto? Tipos de argumento, bastantes, y tipos de falacia, también bastantes. Eso es lo medular dentro de este segundo video. También la diferencia entre convencer a alguien o persuadir. Recuerda que ante cualquier duda o consulta puedes acercarte de forma presencial o virtual a tu docente de asignatura y nosotros nos encontramos ya en nuestro tercer video, tercera cápsula de aprendizaje para lengua y literatura.